La inteligencia de negocios, la automatización y la reducción de costos en la operación y en tiempos son algunas ventajas que tiene la facturación electrónica. Esta permite utilizar el blockchain, big data, inteligencia artificial, entre otras tecnologías de la cuarta revolución que mejoran la seguridad de los documentos en la nube y le dan la oportunidad a las organizaciones de ser más escalables en el mercado y agilizar sus procesos de transformación digital financiera. Precisamente este será nuestro tema de conversación en el día de hoy. Hablaremos sobre los desafíos, las tendencias actuales de facturación electrónica y cómo aplicarlas a los procesos de transformación digital financiera en las empresas. Para esto tenemos unos invitados muy especiales. Se trata de Paulo Ugarte, Alfredo Amezcua y José Carlos Campos, quienes hacen parte de la empresa Facturatec, una compañía que tiene más de 15 años de trayectoria en México y 4 años en Colombia. Bueno, hoy en Staff Cadena, Transformación en Acción, estamos con Paulo Ugarte, él es director de operaciones de Facturatec, y vamos a hablar con él acerca de varias cosas que tanto en México como en Colombia han venido realizando a través de esa experiencia de estos 15 años que tienen en este sector. Entonces, Paulo, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de la facturación electrónica con pymes y con startup en México y cómo los ha impactado a este segmento de las empresas. Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día a todos. Pues miren, la experiencia ha sido muy buena. Primero fue dolorosa. Cuando platicamos con nuestros clientes aquí en Colombia y con los contribuyentes, y dicen, es que esto está muy complicado, se está problemando mucho, y lo que les digo siempre es, miren, calma, este es un proceso muy importante de modernización de Colombia. En los países que esto ya sucedió, Chile, Brasil, México, no crean que fue más fácil. Por el contrario, hoy Colombia tiene una ventaja que es que está más adelantado en el tiempo. En el 2021 el acceso a la tecnología es otro. Imagínate que esto arrancó en México antes del 2010. No traíamos nuestros móviles como si fueran una computadora en la mano, no había smartphones. Entonces todo era en una computadora, ¿no? Hoy en día puedes facturar desde tu teléfono. Pero el proceso de cambio es muy complicado, es un parto. Es cambiar todo un esquema de trabajo en papel que duró, vaya, siglos. ¿Cuánto tiempo usamos papel, no? Y desaparecerlo y cambiarte a tecnología. A pesar de que cada vez estamos más familiarizados con la tecnología, es un cambio muy drástico. Y estamos en esto juntos. De repente echamos culpas unos a otros. A la DIAN estamos aprendiendo todos juntos. La DIAN está aprendiendo junto con los contribuyentes, junto con los proveedores tecnológicos. Todos estamos de la mano en un proceso de aprendizaje. Lo mejor que podemos hacer aquí en Colombia, que fue lo que hizo en México, es entender eso y entender que tenemos que ser comprensivos unos con otros porque tenemos que entender que estamos creciendo de la mano. Nosotros venimos de México, tuvimos esa experiencia desde hace 15 años, principalmente desde hace 11 años, que fue cuando se hizo obligatorio el cambio de la facturación electrónica. Muchas veces en nuestras pláticas decimos, pareciera que venimos del futuro, ¿no? Para decir lo que va a pasar en Colombia. Pues más bien lo que hacemos es que venimos del pasado. Y ya sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar, y entonces nuestra misión es tranquilos. Hoy en día en México todos ya vemos la facturación electrónica como algo que hubiera estado desde hace muchos años, ¿no? Ya, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Y no es así, nos costó trabajo. Entonces, sean pacientes, sean inteligentes, las pymes y los startups son empresas, son contribuyentes que se sentían como ajenos a este tema de la tecnología, ¿no? Las empresas grandes probablemente ya tienen más contacto, pero los pequeños no. Y muchos te dicen, pues es que esto no es para mí, yo tengo una pequeña tienda, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Pues porque se está tomando tu empresa o a ti como contribuyente como parte de un todo, ¿no? No te puedes aislar porque tu negocio es pequeño, porque eres un contribuyente pequeño. Tienes que entender que al contrario, te estás integrando y que el gobierno te está viendo como parte de algo tan grande, al igual que está viendo la empresa grande. O sea, ya no eres el residual, ¿no? Tiene muchos beneficios el tema de la migración de la facturación electrónica en un país. O sea, la recaudación efectivamente es mayor, pero también cuando empiezas a modernizar procesos, se empiezan a estandarizar. Y Colombia tiene que competir a nivel internacional con países que ya tienen este proceso realizado. No se puede permitir quedarse atrás todavía. Tiene que emparejarse. Por eso es tan importante para el país.
Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, la facturación electrónica se convierte en ese paso adicional para esa transformación tecnológica del proceso financiero y de los procesos en las compañías. Pablo, ¿cuáles son los principales beneficios de esa facturación electrónica para las empresas? Ni se imaginan cuántos beneficios tiene, o sea, se los van a ir encontrando en el camino. Les podemos platicar ahorita la lógica, ¿no? Para empezar, pues este tema del uso del no usar tanto papel es un costo. O sea, el uso de papel implica muchos costos. Primero, pues la compra del mismo, ¿no? Tú antes ibas a una imprenta, ibas con el litógrafo y te imprimía tu bloc de facturas, ¿no? Y después necesitabas una impresora para imprimir sobre esas facturas, a menos que las llenaras a mano. Después que las imprimías, tenías que enviarlas. A menos que fueras en un local que te la entregabas de inmediato a la persona, tenías que enviar las facturas. Implicaba otro costo, que era el del envío, ¿no? Y si tu cliente estaba fuera de la ciudad, pues ya era mensajería, ¿no? Implicaba el costo del almacenamiento, porque tienes que tener, si eras una empresa grande, tienes que tener archiveros, closets, bodegas, incluso para guardar las facturas de los últimos 5 años. Tenías que pagarle a alguien que llevara ese archivo para que cuando necesitaras una factura, esa persona supiera exactamente dónde está. Entonces, el señor archivero, búscame la factura tal, 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 ¿no? Además del contador, necesitabas un archivero. El tiempo, por ejemplo, la pérdida de tiempo. Va a llegar un momento en Colombia que vamos a entender que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Antes, cuando necesitabas una factura, si por ejemplo, en una bomba de gasolina, ¿qué haces en una bomba de gasolina? Ahora, te cargan la gasolina, te entregan un ticket, tienes que ir a solicitar la factura en la oficina de la bomba, de la gasolinería, y entonces ahí esperar a que te atiendan y si hay una fila, hacerla, ¿no? Hoy en día tienen tus datos y te envían un correo electrónico con tu factura. Y mientras tú ya tomaste camino. Va a empezar posteriormente el uso del POS electrónico, que ese va a ser. Después van a pasar cosas todavía más modernas, como que tú vas a poder descargar tus facturas directamente desde un ticket, en fin. Entonces, los beneficios son muchísimos, se los van a ir encontrando, pero la parte más importante es la automatización de los procesos. O sea, tú como empresa vas a entender que la dinámica no nada más es hacer factura electrónica, es convertir todos tus procesos internos en electrónicos y eso va a modernizar al contribuyente, a la empresa y lo va a profesionalizar. Y eso va a traer muchos beneficios posteriores. Bueno, Pablo, ¿qué recomendaciones le darías a esas empresas que están apenas iniciando esos procesos de facturación electrónica? ¿Qué deben tener en cuenta? Que el tiempo, regreso, el tiempo es muy importante. No se esperen. Por ahí van a escuchar incluso a los contadores, amigos contadores, no aconsejen a sus clientes que se esperen. Las empresas que se complicaron la vida con la migración de los procesos electrónicos de México fueron las que se esperaron al final. Hay colas, hay embudos que se van a generar naturales en los procesos de la DIAN, por ejemplo, derivados de que todo el mundo quiere hacer las cosas al final. Y entonces cuando te esperas al final, saturas. Y no tiene sentido. O sea, de repente dicen, espérate, porque así no te metes en esto y tú sigues vendiendo igual. ¿Qué sentido tiene retrasar la modernización? O sea, ¿qué ganas? Es que me está revisando más fácilmente la DIAN. La DIAN sabe lo que tienes. La DIAN sabe cómo trabajas. Al contrario, adelantarte en los procesos hace que la entidad recaudatoria, en cualquier país en lo que hace esto, la entidad recaudatoria te considere como un contribuyente cumplido. Un contribuyente que está haciendo las cosas y obedeciendo las indicaciones y entonces te deja de revisar, te quita el ojo de encima. Si tú te atrasas, la DIAN dice, a ver, ¿por qué se está atrasando tanto? A ver, vamos a revisarlo, ¿no? Eso pasa en México con el SAT, eso pasó en Argentina, así es. No generes focos rojos, mígrate, vas a facilitar un montón las cosas, vas a ahorrar costos antes que todos los demás, vas a hacer que tu empresa se profesionalice y se modernice. Tú como contribuyente, si no es que no tienes una empresa, vas a aprender a hacer esto más fácil. O sea, imagínate poder facturar esos procesos desde esto. Pues eso es lo que tenemos que hacer todos. Si ya lo hacemos todos los días con nuestros móviles, un montón de cosas. Ahora que puedas facturar en un trancón, te toca un trancón y mientras adelantas. De vacaciones, oye, se olvidó tal factura, no te preocupes, aquí estoy viendo la alberca y te estoy facturando. Esos son el tipo de beneficios que no puedes retrasar. No se esperen hasta el final, es mi mejor consejo.
Bueno, y aprovechando esta visita de Facturatec a Colombia, entonces estamos también con Alfredo Amezcua. Él es director de tecnología de Facturatec y nos va también a contar sobre estos beneficios y todo este mundo que ofrece la facturación electrónica, no solamente desde la legalidad y desde el cumplimiento de las normas, sino de todos los beneficios que también trae para las empresas. ¿Cuáles han sido esos retos que ustedes como compañía han tenido en esos procesos de facturación electrónica? Muchas gracias. Bueno, principalmente en Colombia hemos detectado que el desarrollo económico está centralizado en algunas ciudades y nosotros en lo que llegamos a tener mayor experiencia en México fue en la masificación. Y precisamente lo que nos ha costado más trabajo es llegar a todas aquellas ciudades que no son las que se encuentran en la parte central del territorio nacional y que es en las cuales se desarrolla la economía de mayor manera, ¿no? Entonces, no quiere decir que no haya economía, pero que digamos que no son las ciudades en donde se encuentra el mayor desarrollo tecnológico. Y precisamente es esa la parte que tiene un poco alejadas a estas regiones de la evolución o de la migración al cambio, ¿no? Entonces es la parte que nos ha costado un poco más de trabajo, llegar a esas regiones. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues de alguna manera también valiéndonos de esos mismos medios tecnológicos. Al final, aunque no estén permeados de la misma manera o en el mismo porcentaje que en las grandes ciudades, sí existe, ¿no? Afortunadamente, este momento histórico que estamos viviendo en el mundo nos permite que los teléfonos móviles nos den ese acercamiento a toda la gente, a todos los contribuyentes, ¿no? Quizá no sea de la misma manera que podríamos haberlo hecho en las ciudades principales, que pues tenemos todos los medios disponibles, pero pues aprovechamos los que tenemos al alcance. Bueno, Alfredo, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de implementación de la facturación electrónica para las empresas medianas y las pymes. Ok. Mira, en realidad es que nosotros contamos con soluciones que estandarizan los procesos para todas las empresas, pero eso no quiere decir que con esto cumplamos en realidad con las necesidades de cada una. Entonces, lo que buscamos es en esta masificación efectivamente poder llegar a la mayor parte de las empresas sin tener que hacer nada adicional, sino que con la solución que tenemos se cumpla al 100% los requerimientos internos de la empresa y por supuesto los de la DIAN, que partimos de ahí precisamente, ¿no? Primero cumplimos con los requerimientos que la DIAN exige como obligatorios y después nos vamos a la parte particular de cada una de las empresas. Pero además, si existieran, que de hecho existe y si se dan este tipo de solicitudes adicionales, porque hay particularidades muy específicas en las necesidades de cada empresa, entonces hacemos un esfuerzo adicional por cumplir con estas, ¿no? Y esto se hace a través de desarrollos tecnológicos. Bueno, Alfredo, ¿de qué forma crees que las tecnologías de la cuarta revolución también juegan un papel clave en estos procesos de facturación electrónica? Pues mira, te lo mencionaba en un principio, nos ha costado trabajo el masificar en algunas regiones y creo que Colombia tomó una muy buena decisión hablando de la línea del tiempo, en el momento en el que inició su masificación. Si nosotros comparamos el momento en el que lo hizo México con el que lo hizo Colombia, los recursos tecnológicos eran completamente distintos. Y para Colombia es muy benéfico que se haga en este momento porque tenemos muchos más recursos a la mano y es por ello que nos permite avanzar más rápido. De hecho, el proceso de migración en México fue mucho más lento del que está haciendo ahora en Colombia. Entonces, eso se debe totalmente, precisamente, a estas tecnologías de la 4G. Bueno, y ahora nos encontramos con José Carlos Campos, él es gerente comercial de Facturatec para Colombia y para México, y queremos hablar también con él sobre estas oportunidades que los temas de facturación electrónica tienen para las empresas colombianas. ¿Cómo lo has visto desde toda esta experiencia que ustedes ya tienen? Hola, gracias. Pues un gusto compartir con ustedes. Pues mira, parte de la experiencia y bueno, pues que hemos vivido es precisamente el uso de la tecnología. La gran oportunidad para las empresas de Colombia es precisamente aprovechar esos recursos tecnológicos para mejorar tanto sus procesos como su administración. Entonces, la facturación electrónica trae una oportunidad enorme a todas esas empresas de poder mejorar esos procesos, recortar costos, maximizar los tiempos y eso permitirle también inclusive a su padrón de proveedores que trabajan con ellos hacer lo mismo. Entonces, partiendo por eso, la migración y el uso de la facturación electrónica parte del gran contribuyente, que son las grandes empresas, y va hacia los pequeños, que son las micro y pequeñas empresas. Por eso se da de esa forma el calendario, permitiendo, pues, lógicamente, pues, adaptar el uso de la tecnología
para maximizar esos procesos, y el uso de la facturación electrónica, pues digamos que es la parte principal, es ese primer paso que todas las empresas van a hacer a la migración de un ecosistema electrónico, porque no nada más hablamos de facturación en el tema de emisión, también existen otros productos como la recepción, ahora esta masificación que está viviendo Colombia de la nómina electrónica, que se vienen nuevos productos para el siguiente año como documento soporte electrónico, que viene contabilidad electrónica y demás documentos equivalentes que van a empezar a complementar todo ese ecosistema electrónico que las empresas pues van a adaptar. Entonces creo que es una gran oportunidad y bueno, Colombia está caminando hacia ello. ¿Cuáles crees, José, que son las principales tendencias en facturación electrónica en el mundo? Para salirnos un poco de lo que es Colombia, ¿qué procesos o caminos se empiezan a tomar para aplicar la facturación electrónica? Bueno, pues como datos que existen, por ejemplo, en Europa el 100% de los países ya utilizan facturación electrónica. América como continente es el segundo, ocupa el segundo lugar. Hay aproximadamente el 75% de los países de América ya utilizan la facturación electrónica. Es parte de una evolución. Por ejemplo, los países que van más avanzados inclusive ya han migrado a los gobiernos electrónicos. Ya los mismos gobiernos, las alcaldías y de los departamentos de dichos países optan precisamente por migrar hacia gobierno electrónico, sistematizar, por ejemplo, todo el recaudo de las obligaciones de los contribuyentes, y lógicamente eso mejora y eficientiza mucho la administración de los mismos gobiernos. Entonces yo creo que esa influencia sigue pesando todavía más y pues yo considero que América, que ocupa el segundo lugar, pronto va a ocupar o tener ya el 100% del uso de documentos electrónicos. En algunos países lo adoptan como algo voluntario, pero en América pues ha funcionado más porque pues de alguna forma pues compartimos mucho la idiosincrasia, pues que tenga que ser de un tema obligatorio, ¿no? Por eso las reformas, y así fue en México, así está siendo en Colombia, pero pues lógicamente ese es el camino y esa es la tendencia que ha marcado a Sudamérica a que ocupe el segundo lugar en el uso de la facturación electrónica a nivel país. ¿Cuáles crees que son, José, esos retos que se visualizan también en el futuro para la facturación electrónica o para todo ese ecosistema de la facturación electrónica? Pues mira, uno de los principales retos al que nos hemos enfrentado es a esa asesoría al contribuyente. La mayoría de los contribuyentes, como es un proceso nuevo, como es un registro ante la autoridad de impuestos, en este caso la DIAN, parte o el gran reto que tuvimos fue acercar la asesoría a esos miles de contribuyentes y que la mayoría, aún haciendo alianzas y demás, nos faltan brazos. Y el contribuyente al recibir esa asesoría pues se migra rápidamente, o sea, le tiene miedo a un proceso enredado, algo que no conoce, algo que es nuevo. Y bueno, pues obviamente hablando de los dos principales componentes de la facturación electrónica, que es el XML y su versión PDF, ¿no? Entonces, uno de los principales retos pues es llegar a toda esa gente. Inclusive el ex titular de la DIAN, Mario Márquez, lo contaba. Si las principales ciudades de Colombia, hablamos de Bogotá, Cali, Medellín, el proceso ha sido lento, imagínate los municipios de los mismos departamentos, por ejemplo, Ciudad Capital, Cundinamarca, en este caso Antioquia, y por ejemplo el Valle del Cauca, donde está Cali. Imagínate llegar a esos municipios, donde todavía, si la gente de las principales ciudades tiene 1000 dudas, pues imagínate en los municipios. Entonces, uno de los principales retos es llegar a esa gente y a través de una buena asesoría y una buena información, creo que lograríamos ya una masificación un poquito más rápida. Pero bueno, considero que es uno de los primeros. El segundo, pues el uso de la tecnología. Tú sabes que la mayoría de las plataformas ya son en la nube y bueno, pues
hay que buscar pues precisamente la conexión que tienen, por ejemplo en internet, muchas zonas, ¿no? Y si hablamos de municipios de los mismos departamentos, ahí también puede haber ciertos retos en el tema de la masificación, pero bueno, ahí pues lógicamente trabajando de la mano del gobierno pues se puede llegar a esas soluciones. Entonces, esos son los dos principales retos que yo considero y eso es lo que nosotros nos enfocamos. De ahí la fuerza en la que trabajamos precisamente para poder asesorar al contribuyente, acercarle la información y que vea que no es un proceso enredado, que la facturación electrónica trae muchos beneficios, que inclusive le reduce costos de operación para su negocio y que pues, lógicamente el adaptar la tecnología precisamente es para eficientar el proceso de operación de las empresas. A quienes se conectaron en nuestro en vivo, recuerden que pueden escribir en los comentarios todas las dudas o preguntas que tengan y posteriormente en nuestro blog de staff y en nuestras redes sociales estaremos contestando cada una de esas preguntas. A Paulo, Alfredo y José Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y permitirnos conocer más sobre este tema tan interesante. Quienes se conectaron, esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Recuerden que si quieren seguir conociendo más sobre temas de transformación tecnológica, pueden ingresar a staffcadena.com.co y leer los diferentes artículos que publicamos allí o seguirnos en Instagram como Staff Cadena o en Facebook en la cuenta de Cadena. Muchísimas gracias y feliz resto de tarde.